Universidad Nacional de Loja, Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables, carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Presenta el tema de neurofisiología, con la participación de Angélica Granizo, Paula Madero, Jocelyn Naranjo, Graviela Torres y Yulisa Collahuaso, con su docente Dr. Hermógenes Chamba. Neurofisiología. La neurofisiología es la parte de la fisiología que estudia las funciones del sistema nervioso y trata de explicar su significado e importancia. Este estudio abarca desde los más elementales procesos de la actividad de la neurona y de la fibra nerviosa, hasta el funcionamiento sumamente complejo e integrado del sistema nervioso en su conjunto. Sistema nervioso. El sistema nervioso, uno de los más complejos e importantes, es un conjunto de órganos y una red de tejidos nerviosos cuya unidad básica son las neuronas. Las neuronas se disponen dentro de una armazón con células no nerviosas, las que en conjunto se las llaman neuroglia. El sistema nervioso de los animales domésticos es el mecanismo de control más extenso, intricando y perfeccionando que conocemos debido en una gran medida a la existencia de hasta de 3 billones de células nerviosas, de las cuales solo el 10% son neuronas y el resto son células de nutrición y soporte. El sistema nervioso recibe información sobre los cambios que se producen en el ambiente que nos rodea o en el interior de nuestro organismo, analizando y clasificando señales tan diversas como, por ejemplo, luz, sonido, cambios de temperatura, gravitación, sensación de presión y alteraciones de orden químico. Toda esta información es entregada y posteriormente el sistema nervioso regula, controla y ejecuta de forma organizada múltiples actividades. Así, el sistema nervioso controla acciones tan variadas como contracciones musculares, funciones viscerales e incluso actúa regulando la actividad de algunas glándulas. Aunque el sistema endocrino colabora ajustando las funciones metabólicas y hormonales que en última instancia dependerán del sistema nervioso. Funciones. En el sistema nervioso existen 3 funciones definidas: función sensorial, motora e integradora. La función sensorial corre a cargo de los diferentes receptores que se encuentran en la piel, en los músculos, tendones, articulaciones y en los órganos de los sentidos que captan los estímulos sensoriales y que posteriormente envían la información a centros nerviosos superiores por las vías sensoriales aferentes. La función motora se encarga de responder a la información sensorial a través de las vías motoras eferentes, utilizando los efectores. Pueden considerarse como efectores los músculos esqueléticos lisos y las glándulas exócrinas y endócrinas. La función integradora. La función principal del sistema nervioso es la de procesar toda la información que recibe para promover respuestas adecuadas. Solo el 1% de la función sensorial se integra en los centros superiores. El 99% restante es de información rutinaria. La neurona constituye el sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central, formado por la médula espinal y el encéfalo, constituido por corteza cerebral, bulbo raquídeo, tálamo y cerebelo. El sistema nervioso periférico, constituido por nervios y ganglios. Y el sistema nervioso autónomo, dividido en sistema simpático y sistema parasimpático.
Organización del sistema nervioso. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal y se encuentra rodeado por una serie de huesos. El cerebro está cubierto por el cráneo y la médula espinal, por las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, además de ligamentos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios espinales y craneales que transmiten las señales eléctricas, denominadas potenciales de acción, desde o hacia el sistema nervioso central. Estos nervios son haces de axones del sistema nervioso parasimpático. Los axones que se transmiten los potenciales de acción hacia el sistema nervioso central se denominan eferente o motor. Somático, se dirige hacia el músculo esquelético. Visceral, se dirige hacia el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas exócrinas. Y eferente o sensitivo, el somático, desde la piel, la retina y el laberinto membranoso. Y visceral, desde los órganos torácicos y abdominales, el epitelio olfativo y las papilas gustativas. Neurona. La neurona constituye la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Trata de las células altamente especializadas que se caracterizan por ser excitables con capacidad de generar y de conducir impulsos nerviosos, ser incapaces de multiplicarse al carecer de centrosomas, poseer una vida larga siempre que se encuentren en adecuadas condiciones de nutrición y oxigenación, tener un elevado metabolismo por lo que requieren un continuo y abundante aporte de oxígeno y glucosa. La hipoxia cerebral durante 5 y 10 segundos producen pérdida de conciencia. Cada neurona posee las siguientes estructuras: cuerpo celular, de cuya superficie surgen prolongaciones llamadas como dendritas. Un cuerpo celular posee un núcleo, un citoplasma y una organela celular. El núcleo de la neurona posee un nucleolo. El citoplasma de la neurona se encuentra constituido de neurofibrillas, aparato de Golgi, lisosomas, etc. Prolongaciones celulares. Las prolongaciones celulares de las neuronas se llaman dendritas, que llevan la información al cuerpo celular. El axón, que emerge el cuerpo celular del lado opuesto del que entran las dendritas principales. Tipos de neuronas. Se podría afirmar que no existen dos neuronas iguales, por lo que las clasificaciones anatómicas e histológicas, según su tamaño, forma, tinción, etc., son muy difíciles. Pero siguiendo un criterio de funcionalidad, podemos encontrar tres tipos de neuronas: neuronas receptoras de estímulos, interneuronas y neuronas motoras. Así, las neuronas receptoras de estímulos son las encargadas de recibir la información sensorial y transmitirla hacia los centros superiores. Las interneuronas transmisoras o intercalares son neuronas intermediarias y establecen comunicación entre las neuronas sensoriales y las motoras, o entre diferentes partes del sistema nervioso. Y finalmente, las neuronas motoras, motoneuronas, son las neuronas que transmiten los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, músculos y glándulas. Neuroglía. Hasta ahora, solo se le había asignado a la neuroglía glía. Son células que no se excitan ni transmiten impulsos eléctricos, aunque son capaces de multiplicarse, esto en funciones de estructura, nutrición, aislamiento y transporte. Presentan una importante función fisiológica al ayudar a mantener el potencial de membrana de la neurona. Para ello, las células de neuroglía tienen la capacidad de captar el potasio, que expulsa la membrana de la neurona, devolviéndolo al medio extracelular cuando éstas lo necesitan. Clasificación de las células de neuroglia. Desde nuestra óptica fisiológica, consideramos 4 tipos celulares: astrocitos, células del río Ortega, células ependimarias y células de Schwann,
llamadas oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Los astrocitos macroglia tienen abundantes ramificaciones, pies perivasculares, muy extensas que se insertan en los pequeños vasos sanguíneos. Sus funciones más importantes son el transporte de nutrientes a las neuronas. Forma en colaboración con la pía madre de las meninges, las barreras hematoencefálicas entre la sangre y el parénquima cerebral. Las células de Schwann u oligodendrocitos realizan idéntica función, solo que en las primeras intervienen en los nervios periféricos, mientras que en los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central. Son las células más espectaculares de la glía y están presentes en todos los nervios rápidos, equilibrio, reflejos, etc. y en algunos del sistema nervioso central. Son de mediano tamaño, con pocas prolongaciones, y tienen un componente citoplasmático característico que rodea al axón, la mielina, que va a proporcionar una cubierta aislante de la fibra nerviosa. Las células del río Ortega, microglia, son células pequeñas y muy ramificadas. Tienen un movimiento ameboide y su función es defensiva, comportándose como macrófagos y sustituyendo a astrocitos y oligodendrocitos muertos. Las células ependimarias constituyen una capa de células cúbicas y ciliadas que recubren los ventrículos del encéfalo y canal medular. Algunos autores no las consideran como glía, se relacionan con los astrocitos y su función es intervenir en la secreción y circulación Sistema nervioso central. Meninges y líquido cefalorraquídeo. El encéfalo y la médula espinal se encuentran protegidos por unas envolturas llamadas meninges y flotando en un líquido llamado cefalorraquídeo. De dentro a fuera se presentan tres capas envolventes: pía madre, aracnoides y dura madre. La pía madre es una membrana muy fina adherida al sistema nervioso a nivel de la médula y encéfalo, que se va introduciendo en la masa méduloencefálica, llevando consigo los vasos sanguíneos. Las funciones principales de la pía madre son tres: transporte activo de las sustancias a médula y encéfalo, regulación de la concentración molecular en el líquido intersticial del sistema nervioso y regulación de la concentración molecular del líquido cefalorraquídeo. El aracnoides reviste internamente a la dura madre y se une a la pía madre formando unas trabéculas a nivel del espacio supraracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. La dura madre es una capa de tejido conectivo más externa y gruesa que se adhiere al periósteo de la pared interna del cráneo por una cara y al aracnoides por la otra, y que se encuentra separada del hueso en el canal vertebral por el espacio epidural. Aunque existen en las meninges varios espacios, como el epidural, entre el periósteo y la dura madre, el subdural, entre la dura madre y el aracnoides, el más relevante es el subaracnoideo, entre el aracnoides y la dura madre, que forma una gran dilatación que se llama cisterna cerebelomedular, cisterna magna, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un amortiguador líquido cuya función principal es evitar contusiones y golpes del encéfalo con el cráneo o de la médula espinal con la columna vertebral. Además, interviene en el metabolismo y nutrición neuronal. Se trata de un líquido de pH ligeramente alcalino, de aspecto incoloro y no coagulable, que presenta en una composición proteínas, glucosa, cloruros y carece de células. El líquido cefalorraquídeo es fisiológicamente un líquido viscoso, claro y estéril, y por tanto la presencia de pus, sangre, células o gérmenes indica un problema encefálico o meningeo.
en cuyo tratamiento ha de tenerse en cuenta que los antibióticos deben atravesar la barrera hematoma-encefálica. El aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo indica un problema de hidrocefalia, producido normalmente por la obstrucción de los finos conductos ventriculares. El encéfalo se divide en rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El rombencéfalo, a su vez, se divide en miencéfalo, médula oblongada, cuarto ventrículo y metencéfalo, el cerebelo. El mesencéfalo es el puente troncoencefálico, acueducto cerebral, y el prosencéfalo, que se divide en diencéfalo, tálamo, hipotálamo y tercer ventrículo, y telencéfalo, hemisferios cerebrales, cuerpo calloso y ventrículos laterales. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y representa el 75% del peso total del encéfalo y presenta tres estructuras importantes de sustancia blanda que son el cuerpo calloso, el trígono, el comísuro blando anterior. El cerebro a su vez se divide en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo a su vez se encuentra dividido en diferentes lóbulos en función de la información que procede. Diencéfalo se encuentra alojado en la base del cráneo, presenta varias partes. Tálamo, que es el centro de sensibilidad general y del estado de ánimo, envía a la corteza cerebral las sensaciones para hacerlas conscientes. El hipotálamo y la hipófisis, dos estructuras que forman parte también del sistema endocrino y que regulan muchas funciones de nuestro organismo, a través de la producción de hormonas y otros mecanismos. En relación a las emociones, como son sudoración, dilatación pupilar, lagrimeo, ritmo cardíaco, regulación de la temperatura corporal y apetito y saciedad, sueño, vigilia o impulso sexual. Cerebelo. Está situado detrás del cerebro y es más pequeño, 120 gramos. Tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Consta de tres partes, dos hemisferios cerebelosos y el vérmix o cuerpo vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca. Coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras, y en el centro del equilibrio. Tallo encefálico o médula oblongada. La médula oblongada o tallo encefálico es una parte ventral que se encuentra ubicado en las últimas partes de los nervios craneales. Médula espinal. La médula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico, encerrado dentro del canal raquídeo, que forman las vértebras. Su función más importante es conducir mediante los nervios del que está formada la corriente nerviosa que conduce las sensaciones desde el cerebro aferente y los impulsos nerviosos que llevan las respuestas del cerebro a los músculos eferente. Sistema nervioso periférico, 12 pares de nervios. El sistema nervioso periférico consta de nervios espinales o raquídeos y craneales y sus ganglios asociados, grupos de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Los nervios están formados por haces de fibras nerviosas, algunas de ellas de naturaleza motora voluntaria, originadas en las neuronas de las astas anteriores de la médula o del tallo cerebral, otras sensitivas, provenientes de los ganglios espinales o craneales, y otras vegetativas o motoras involuntarias, originadas en los núcleos simpáticos o parasimpáticos de la médula espinal y el tallo cerebral. Los nervios contienen fibras nerviosas que conducen información hacia aferente y desde eferente, el sistema nervioso central. En general, las fibras eferentes están envueltas en funciones motoras,
tales como contracciones de músculos o secreciones de glándulas. Las fibras aferentes transmiten estímulos sensoriales de la piel, membranas mucosas y estructuras más profundas. Los 12 pares de nervios son olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, abducens, facial, acústico vestibular, glosofaríngeo, neumogástrico, espinal e hipogloso. Sistema nervioso autónomo. Es el principal encargado de mantener la hemostasis, controlar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la presión sanguínea, e intervenir en el control de procesos metabólicos, en la respiración y digestión. Una de las características principales del sistema nervioso autónomo es la velocidad con la que puede cambiar las funciones viscerales. División anatómica del sistema nervioso autónomo. Las porciones deferentes periféricas del sistema nervioso autónomo, aquellas neuronas que conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hacia la periferia, se clasifican en parasimpáticas o cráneo o sacras y simpáticas o toracolumbares. Esta división entre parasimpático y simpático se hace sobre la base de diferencias anatómicas, diferencias de los neurotransmisores y diferencias de los efectos fisiológicos.